Nosotros somos el grupo 2. A continuación vamos a presentar nuestro trabajo de aplicación número 1. Nuestro grupo está conformado por nosotros nos dividimos los problemas como pueden observar. Problema 1, inciso 1. ¿Cuál es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento estadísticamente? Explique por qué. En el cuadro número 1 podemos ver que el título es el principal cambio de peso que tuvieron los estudiantes durante el confinamiento según su sexo. Entonces podemos observar que los cambios de peso fueron disminución, aumento y ninguno, dividido entre femenino y masculino. Entonces, el total entre femenino y masculino que disminuyeron de peso fueron 16. Esto lo dividimos dentro de 53 y nos dio como porcentaje 30.19%. El otro cambio de peso fue el aumento y entre femenino y masculino el total fue 19. Esto lo dividimos dentro de 53 y el porcentaje que nos dio fue 35.85. El último cambio de peso fue ninguno. Este también se dividió entre femenino y masculino y juntos dieron 18 como total. Este total lo dividimos dentro de 53 y nos dio como porcentaje 33.96%. La interpretación de esta tabla fue: los datos acerca de los estudiantes nos indican que el 35.85% no presentó ningún cambio en su peso. Sin embargo, el 33.96% aumentó de peso y el 30.19% de los estudiantes bajó de peso. Esto debido a que durante el confinamiento surgieron distintos factores. La frecuencia deportiva es uno de los factores que influyeron en el peso de los estudiantes, así como el estrés, insomnio y desesperación. Inciso número 2, dice seleccione las variables síntomas en columna y cadera y práctica deportiva y elabore una gráfica respectiva incluyendo todos sus componentes. Entonces, antes de la gráfica realizamos el cuadro o la tabla que lleva por título frecuencia en la que los estudiantes realizaron deportes asociado con los síntomas de sedentarismo en el que viven debido a la modalidad virtual. La frecuencia deportiva fue frecuentemente, nunca y ocasionalmente. Entonces, como podemos ver, de los que practican deporte frecuentemente, 7 sufren de dolor de espalda, 1 de dolor de cadera, 1 de dolor de cuello y ninguno no sufre de ningún tipo de dolor. De los que nunca practican deporte, 8 sufren de dolor de espalda, ninguno sufre de dolor de cadera, 3 sufren de dolor de cuello y 2 de ellos no sufren de ningún tipo de dolor. De los que practican deporte ocasionalmente, 17 sufren de dolor de espalda, 2 sufren de dolor de cadera, 12 de dolor de cuello y ninguno no sufre de ningún tipo de dolor. Entonces, a continuación vamos a ver la gráfica. Entonces, podemos ver que la gráfica también lleva por título frecuencia en la que los estudiantes realizan deportes asociado con los síntomas de sedentarismo en el que viven debido a la modalidad virtual. Como podemos observar, los que tienen barras verdes son los que practican deporte frecuentemente. Estos se pueden ver divididos en los 3 tipos de dolor, que son el dolor de espalda, el dolor de cadera, el dolor de cuello y ningún tipo de dolor. Los que practican deporte ocasionalmente los podemos ver representados en barras color rosa y los que nunca practican deporte los podemos ver representados en barras color celeste. La fuente fue la base de datos que nos brindó la unidad didáctica. Y por último, el tercer inciso dice interprete la información que presenta en la gráfica. Entonces, en la gráfica podemos observar que los estudiantes que practican deporte ocasionalmente sufren más de dolor de espalda y cuello, pero muy poco de dolor de cadera. Los estudiantes que practican deporte frecuentemente sufren en menor cantidad de los 3 tipos de dolor. También observamos que los estudiantes que nunca practican deporte padecen mayormente de dolor de espalda que de cadera y cuello. En este inciso se nos pide que ejemplifiquemos e interpretemos las siguientes medidas de punto. En la proporción tenemos que de los estudiantes que realizan deporte ocasionalmente y cuál es la proporción de los que tienen dolor de espalda. En total, los que tienen dolor de espalda son 17
y los que practican el deporte ocasionalmente son 31. Entonces dividimos la cantidad de 17 dentro de 31, nos da el resultado como el 0.55. Entonces, de los estudiantes que ocasionalmente realizan deporte, la proporción de los que presentan síntomas de dolor de espalda es de 0.55. En el siguiente es el porcentaje. ¿Cuál es el porcentaje de los estudiantes que presentan síntomas de dolor de espalda? Los estudiantes que presentan síntomas en el dolor de espalda son 32. Lo dividimos dentro del total de los grupos, que son 53. Esto nos da un total de 0.60 y lo multiplicamos por 100 y el resultado es, o el porcentaje de los estudiantes que presentan síntomas de dolor de espalda es de 60.38. Ahora la siguiente es lo de la razón. ¿Cuál es la razón de los estudiantes que presentan dolor de espalda en los que presentan dolor de cuello? Usamos el intervalo 10. Los estudiantes que presentan dolor de espalda es un total de 32 y los que presentan dolor de cuello son 16. Entonces dividimos el 32 entre 16, nos da la cantidad de 2. Lo multiplicamos por el intervalo 10 que nos da un valor de 20. Entonces por cada 10 estudiantes con dolor de cuello hay 20 estudiantes con dolor de espalda. Para el problema número 2, en el inciso número 7, nos piden calcular los intervalos de clases utilizando la regla de Sturges. Entonces, iniciamos estos cálculos con el rango, que es el dato mayor menos el dato menor, y en este caso el rango nos queda de 100. Luego calculamos el número de clases, y para calcular esto se usa una constante que es 1 más 3.322 por el logaritmo del total de datos, que en este caso es de 53. Eso nos da igual a 6.72, que lo aproximamos a 7. Luego calculamos la amplitud del intervalo, que es la razón dividido en el número de clases. En este caso nos da 14.28 y lo redondeamos a 14. En el inciso número 8 nos piden elaborar una tabla de trabajo utilizando la variable peso, y el título de esta tabla es Peso de personas que reciben educación en entornos virtuales durante el año 2020-2021. En el inciso número 9 nos piden calcular la medida de tendencia central, que es afectada por los valores extremos. Esta descripción hace referencia a la media. Entonces utilizamos la fórmula de la media para datos agrupados y nos da que la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia es de 7004.5 y lo dividimos en 53, que es nuestro total de datos. Esto nos da igual a 132.16. Entonces se puede decir que la medida de tendencia central que se ve afectada por los valores extremos del peso de una muestra es de 132.16 libras. En el inciso número 10 nos piden calcular la medida que divide en dos partes iguales a la distribución. Esto hace referencia a la mediana. Utilizamos la fórmula de la mediana para datos agrupados, intercambiamos los valores y nos da igual a 127.3. Entonces se puede decir que la medida que divide en dos partes iguales a la distribución del peso es igual a 127.3 libras. En el inciso número 11 nos piden calcular el valor que más se repite. Aquí nos están pidiendo calcular la moda y utilizaremos la fórmula de moda para datos agrupados, y los datos que usaremos serán de la tercera clase. Entonces intercambiamos los datos y nos da igual a 121.5, y entonces puede decir que el valor de peso que más se repite en las personas que reciben educación en entornos virtuales es igual a 121.5 libras. En el inciso 12 nos pide la variabilidad de los datos en unidades originales. Para esto usamos la ecuación de división estándar, es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por la marca de clases menos la media al cuadrado. Esto se divide en el total de números menos el menos 1. En este caso nos da la variabilidad de unidades absolutas calculada es de 24.17. En el inciso 13 del problema 2 nos piden encontrar la variabilidad relativa, y para esto necesitamos saber dos datos.
la media que se obtuvo con anterioridad, que es de 132.16, y la desviación estándar que se obtuvo ingresando los datos a la calculadora obteniendo un valor de 24.17. Para obtener el valor de la variación relativa debemos dividir la desviación estándar entre la media y para tener el valor porcentual dividirlo dentro de 100. Al realizar esta operación obtenemos un resultado que es de 18.29%. En el inciso 14 debemos encontrar el percentil número 40. Empezamos buscando la posición que tiene la pila de datos que tenemos arriba y necesitamos usar la operación que se encuentra ahí, en donde el 40 corresponde al percentil que queremos encontrar, el número 52 al número de datos en la tabla total y el 100 es la cantidad en la que se dividen los percentiles. Tenemos la posición de 21.2 que es utilizada en la fórmula del percentil 40. Lo relacionamos a la frecuencia acumulada más cercana y a los límites reales. Esto lo multiplicamos por el intervalo 14 y obtenemos el percentil 40 que es de 122.35 libras. Luego tenemos el histograma, la gráfica número 1 de histograma de intervalos de pesos de un grupo de estudiantes. En este histograma se hizo a base de la tabla de datos. En el eje X encontramos los valores de los intervalos en el peso de los estudiantes y en el eje Y se tienen los valores de la frecuencia que pueden alcanzar. Luego respondemos la pregunta 16, ¿qué efecto puede producir exceso de peso en la salud? En donde se habla que el sobrepeso puede causar múltiples problemas de salud. Las principales complicaciones son enfermedades pulmonares, síndrome metabólico, enfermedades del corazón, diabetes, cáncer, enfermedades del hígado, trastornos ginecológicos, así como enfermedad venosa y periodontal. El sobrepeso se confunde con un problema estético, pero es un problema médico que aumenta el riesgo de enfermedades y problemas de salud. En el problema 3, en el inciso 17, nos pide trazar el diagrama de dispersión y obtener la ecuación de regresión. Un diagrama de dispersión sirve para mostrar dos variables, se relacionan entre sí, ya que su objetivo es analizar estas variables para determinar la forma que se relacionan o qué independientes son una de otra. En este problema encontramos las variables de peso y estatura, la cual el peso es la variable dependiente tomándola como Y la estatura es la variable independiente tomándola como X. Sabiendo cuáles son nuestros datos X y Y, se procede a trazar el diagrama de dispersión. Al tener todos los datos que nos proporciona la base de datos de educación en entornos virtuales del programa Excel, seleccionamos todos los datos en entornos virtuales. Nos vamos a insertar gráfica de dispersión tomando la primera gráfica que aparece y su relación lineal. Teniendo ya el diagrama, nos pide agregar la ecuación de regresión. Para esto, dar clic derecho a los puntos que nos da el diagrama, dándole agregar línea de tendencia y seleccionando la línea lineal y presentando el gráfico, ya que se requiere presentar R, el cual es la correlación. Al seleccionar todo nos sale la ecuación y el valor de A en este caso va a ser negativo, que es menos 112.34 y B 1.5885 y R al cuadrado que da como resultado 0.3509. El negativo ya que aumenta la variable independiente y la dependiente disminuye. El valor del coeficiente de correlación indica que existe una correlación baja y negativa entre variables. Calcule e interprete el valor de la pendiente. El valor de la pendiente se saca con la sumatoria de los datos más la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y dividido la sumatoria de los datos por la sumatoria de X al cuadrado menos sumatoria de X al cuadrado, o simplemente de la pregunta anterior se toma lo que es la respuesta de la variante Y, que es 1.5085. Ese sería el valor de la pendiente. El coeficiente de correlación de Pearson lo podemos descifrar poniendo el valor de R cuadrado en raíz cuadrada, lo cual nos daría el valor de 0.5923. Esto nos da a entender de que el valor del coeficiente de correlación indica que existe una correlación moderada y positiva entre las variables.
Número 20, el peso que se espera para un estudiante que tenga una estatura de 1.55 metros. La interpretación sería de X es igual a A más B por número de datos. Eso sería de que el valor de A sería el valor de X en la pregunta número 17 más el valor de B por 155, que serían 1.5 metros. Se pone 155 porque se está utilizando la variable centímetros. El peso en libras que se espera para un estudiante que tenga 1.55 metros es de 121.48 libras. Problema número 4. Buscar en los medios de comunicación nacional una gráfica que muestre el avance del COVID-19 en nuestro país en el año 2021, incluirla en el informe e interpretarla. La tasa de recuperados es mayor a la tasa de fallecidos por el virus SARS-CoV-2. El punto de despegue de los contagios fue en mediados del mes de julio del año 2020. La tasa de casos activos sigue por arriba de fallecidos. La suma de fallecidos activos y recuperados se encuentran en la tasa de casos que fueron confirmados. El número asciende a 248.824 personas confirmadas. Eso nos da a entender de que los datos van en aumento. Por último tenemos cómo ha apoyado la bioestadística en el manejo de la emergencia sanitaria. En estos meses hemos pasado por una pandemia la cual ha creado mucho daño en todos los aspectos. La bioestadística nos sirve para poder ver cómo es que la enfermedad se ha esparcido alrededor del mundo. Un claro ejemplo es cuando denominamos que un virus o una bacteria se convierte en una pandemia. Es lo que sabemos por medio de las estadísticas de cómo se esparce una enfermedad. También nos ha servido para ver los números de casos, los pacientes recuperados y las personas que fallecieron. Además de esto, nos puede proporcionar probabilidades de cómo o dónde es que afectará más la enfermedad.